Cordial saludo, mi nombre es Mauricio Andrés Herrera Fernández, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Actualmente me encuentro realizando este video por motivo de la presentación final del curso de tratamiento digital de señales. Pertenezco al grupo 11, el tutor encargado es el tutor Mauricio Alberto García. Lo que solicitaba la guía para esta actividad o esta unidad era realizar un grupo colaborativo que presentara un archivo en PowerPoint con los siguientes elementos: nombre de proyecto, integrantes del grupo, universidad donde se presenta, descripción de lo trabajado en cada una de las unidades del curso, descripción en qué consiste el proyecto, descripción de los filtros a diseñar con sus bandas de frecuencia, sobre cómo fue el grupo trabajando durante el semestre. Bueno, son un tipo de explicaciones que iremos dando durante el desarrollo de este video. Explicación de los resultados obtenidos de los filtros y presentación y conclusión, indicar hasta dónde queda el proyecto, qué mejoras se pueden hacer y dar una realimentación sobre las cosas positivas del curso. Entonces, inicialmente voy a presentar el archivo en PowerPoint que diseñé, en donde hago el compendio de todas las unidades vistas y desarrolladas durante el desarrollo del curso. Como tal, este curso fue a nivel personal muy fructífero porque abre el campo de conocimiento respecto a los sistemas de comunicaciones e información, respecto a cómo las ondas y señales se comportan en los medios en los cuales se propagan, se dispersan o se transmiten. Adicional a esto, es un curso que enseña a investigar, enseña a no depender muchas veces de explicaciones que se pueden dar directamente en el aula virtual, sino que incentiva al espíritu investigativo y a la búsqueda constante de soluciones de los problemas o situaciones propuestas por parte del tutor encargado. Por otra parte, otra de las situaciones que puedo dar a conocer es que el curso como tal también te enseña a saber implementar, manejar una gran herramienta que se llama MATLAB, que es un software completamente robusto que sirve desde graficar una función hasta mirar el comportamiento de una señal, hasta poder integrarlo con otras plataformas y poder ver el comportamiento como tal de un sistema en donde pueden interactuar diferentes magnitudes. Para este caso, el software que utilizo, como les digo, es MATLAB en su versión 2017 R2017A, ¿sí? Una licencia profesional, y que prácticamente fue el insumo que ayudó a desarrollar como tal el curso en su máximo esplendor. Bueno, complementando la introducción que les di, voy a hablar sobre el trabajo que les voy a presentar a continuación y que tiene como propósito desarrollar y exponer las nociones básicas comprendidas y expuestas en el desarrollo del curso de tratamiento digital de señales, teniendo como base la información sintetizada en cada una de las unidades vistas durante el periodo académico. En la unidad 1, ¿qué vimos? Vimos conceptos básicos y tipos de señales. Estos conceptos básicos podemos encerrarlos en diferentes situaciones, partiendo primero que todo de las definiciones de lo que es una señal. ¿Qué es una señal? Una señal es cualquier tipo de evento, cualquier tipo de acción o cualquier tipo de situación que lleve implícita cierto tipo de información. Una señal puede ser una señal de ruido, una señal de calor, una señal de diferentes cosas que podemos manejar. En nuestro caso de telecomunicaciones, pues es una señal, puede ser una señal binaria, una señal digital, una señal análoga, y ese tipo de señales siempre van a llevar implícitas una información que pues vamos a investigar o vamos a tratar precisamente en este curso.
Tipos de señales, pues tenemos que hay una señal análoga que se genera por algún fenómeno electromagnético y es representable en medio de la función continua en el tiempo. Si ustedes ven, esta señal es continua, ¿sí? Sobre este eje que es del tiempo, está la amplitud, ¿sí? De la señal, amplitud. Y también podemos hablar de algo de frecuencia, que es las veces en que se repite el evento de esta señal. Vale la pena recalcar que la función, aunque es representable, su amplitud y su periodo es variable. Esta señal tranquilamente, como la que representé acá, puede cambiar de amplitud. Si ustedes notan, aquí hay unas amplitudes pues algo variables, diría que muy variables. Entonces una señal análoga a veces es un poco complejo describirla en su comportamiento. Pero pues de eso se trata este curso. Otro tipo de señal es una señal digital, que es una variación discontinua en el tiempo y solo toma ciertos valores. Entonces, por ejemplo, cuando vimos electrónica o cuando se aprende electrónica, a uno le explican de que esta señal es una señal digital y que puede tomar valores de unos o ceros, unos o ceros, unos o ceros, y que cada uno de estos valores me va a representar, yéndonos un poquito más a la electrónica aplicada, o falso o verdadero, sí o no, voltaje o no hay voltaje, en estos casos pues sería 5 voltios. Pero en el tratamiento de señales, pues simplemente una señal digital básica, una onda cuadrada, y esta se realiza en el dominio en el tiempo. También hay señales discretas, ¿sí? Que es aquella definida en el tiempo, pero no está definida para todos los valores de amplitud. Si ustedes notan, no es una señal que me una estos puntos, sino que precisamente es como una especie de señal muestreada, ¿sí? Eso se le llama señal discreta y que puede tomar valores de unos y ceros, y lo que se dice es que es discreta y es cuantificada para instantes determinados de tiempo o amplitud. Por ejemplo, aquí puede tener un valor diferente al que está acá, que claramente podemos observar. Otro tipo de señal es una señal continua, ¿sí? Ya sabemos que las señales análogas también son continuas. Sin embargo, son señales que están definidas en un intervalo continuo de valores para su variable independiente y se pueden usar de letras minúsculas. Podemos notar que para denotar la señal continua tenemos que utilizar paréntesis, mientras que en las señales discretas es precisamente un corchete. ¿Qué es el tratamiento digital de señales? ¿Qué es el curso? Pues es la rama o disciplina que trata la representación, transformación y manipulación de señales, comprendiendo los fundamentos matemáticos, los algoritmos que permiten dicha manipulación. Sus aplicaciones van desde el ámbito de la electrónica, telecomunicaciones, hasta las producciones profesionales en la música. Entonces, pues como el curso se trata del tratamiento digital de señales en general, pues estamos tocando las temáticas vistas. Lo que les acabé de comentar era lo que se vio en la unidad 1, empezando semestre, ¿sí? Lo que les voy a tratar de comentar ahorita ya son las siguientes unidades, y esta sería la unidad 2, que es la conversión de señales, en el cual hablamos del muestreo de una señal, que podemos recalcar que si yo quiero muestrar una señal, ¿sí? Hay un teorema que dice que la cantidad de veces que se puede medir una señal es al menos 2 veces su frecuencia. Es decir, que si tienen una señal de 8 kHz, de frecuencia de 8 kHz, debemos tomar 16.000 muestras por segundo. Si yo tomo menos de esto, precisamente no voy a poder reconstruir esta señal. Entonces, esto es como por decirlo así, un teorema, un esquema que me va a permitir realizar un muestreo totalmente correcto de una señal. También hablamos de una frecuencia de muestreo, ¿sí? La frecuencia de muestreo nos dice que son las veces que se toman los datos de una señal análoga para construir esa misma señal. Entonces aquí por ejemplo tenemos una señal análoga, vemos que la velocidad de muestreo es 44.100 muestras por segundo, y reconstruyendo esa misma señal vamos a tener una señal, por decirlo así, discreta con los valores que hemos tomado de la frecuencia anteriormente hablada, que es la frecuencia de muestreo. Ante eso, pues también tenemos un fenómeno que se llama aliasing, que este fenómeno ocurre cuando la frecuencia de muestreo es menor a la frecuencia de Nyquist channel, que es pues 2 veces la frecuencia de la señal. Por ejemplo, aquí tenemos una señal
con X frecuencia, pero si yo le voy a mostrar esa señal, estoy tomando unos valores mucho menores a la frecuencia. Entonces, si yo hago esto, estoy omitiendo partes de la señal y al momento de reconstruirla me va a totalmente una señal que no es correcta. Tenemos también que es el proceso de cuantización de señal, ¿sí? Que es el proceso posterior a la etapa de muestreo, se encarga de convertir una sucesión de muestra en una señal análoga y que finalmente lo que estamos buscando es la reconstrucción de una señal de manera digital. Entonces el proceso de la conversión de señal análoga a digital pasa por un muestreador, un cuantificador, un codificador y finalmente me va a mostrar una cadena de unos y ceros, que era lo que le comentaba de una señal binaria o digital. En la unidad 3, ¿de qué hablamos? Hablamos de la transformada Z, ¿sí? Los tipos de sistemas lineales invariantes en el tiempo, la transformada Z, que es la contraparte de la transformada de Laplace, ¿sí? La transformada Z convierte una señal real o compleja que funciona en el dominio del tiempo, una representación en el dominio de la frecuencia. Entonces ya vamos a hablar que en la transformada Z hablamos de algo que se llama polos y ceros de una señal que van a cumplir cierto tipo de parámetros descritos en estas funciones o ecuaciones. Un ejemplo de la transformada Z es que si tenemos una señal de este tipo, de acuerdo a la transformada Z, podemos convertir esta ecuación o esta señal, que es, como les comentaba, discreta, a una señal en el tiempo. Si ustedes notan aquí, ya cambia los valores. Vamos a encontrar algo que se llama polos, que es el valor del dominador que hace que la expresión se vuelva a cero, numerador, denominador, y los ceros que hacen que los valores en el numerador que hacen que la expresión se vuelva cero. Entonces aquí podemos ver la explicación del ejercicio. Adicional a esto usamos el software de MATLAB, en donde podemos ver que comparados con los valores obtenidos tuvimos que los ceros están en 236. En el círculo unitario de MATLAB pudimos observar que este valor precisamente era 236 y que nuestro procedimiento hecho manualmente había sido totalmente correcto. ¿Qué más hablamos en esa unidad? La transformada de Fourier, ¿sí? Que tiene también una explicación aquí en un ejercicio que realicé para una de las unidades, en este caso la unidad 3, y que ella tiene unas transformadas de acuerdo al tipo de función. Pues tengo una función triangular, ella va a tener una transformada de Fourier con esta denotación. La unidad 4, ¿de qué hablamos? De filtros digitales, filtros IR y filtros IR. ¿Qué es un filtro? Primero que todo, es un sistema implementado que depende de variaciones de amplitud y tiempo para efectuar un análisis algorítmico. Tenemos también una especie de explicación sencilla aquí en los filtros, pasabajos, que tenemos filtros pasabajos, pasaltos, pasabandas, rechazabandas. Entonces son situaciones que nos van a permitir conocer el comportamiento de las señales cuando pasan por un filtro. Entonces aquí vamos describiendo cada uno de esos filtros y ya para terminar voy a hablar un poquito del proyecto final, que el proyecto pues nos va a permitir conocer una parte de lo que se solicitó en la guía, y fue que los grupos hicieran unas especies de diseño. Dentro de los diseños que realicé, está este filtro de MATLAB que corresponde al filtro 1, un filtro de pasabanda, y que este filtro finalmente va a permitir que, va a hacer que esta banda que está aquí, que está entre 300 y 850 y 900 y 1000, que es precisamente esta parte, pues puedan pasar ese tipo de frecuencias. Adicional, pues otro filtro realizado fue el filtro de Avantel, que maneja una frecuencia de 9.5 MHz, 850, y que pudimos pues observar para poder diseñar un filtro en MATLAB debíamos utilizar la herramienta FDA Tool, que no la va a reconocer en versiones superiores a 2006, sino con Filter Designer, pero sin embargo él no la recomienda. Aquí podemos ir cambiando las variaciones o los momentos que yo le voy a comentar a la señal, a configurar la señal, y eso sería todo. Muchas gracias.